Vamos a ver estructuras de datos con José Luján. Hola José, ¿cómo estás? Bien, jodido, pero bien, vale. No te preocupes. Por problemas que he tenido con el internet. Buenas tardes, bueno, buenas noches, de hecho, por allá en España. Muy bien. Bueno, pues nada, comienza para cuando quieras. Es Ok, todo tuyo. Muchas gracias, José. vale, pues muchas gracias, Miguel. Y bueno, a ustedes, chicos, muchas gracias por todo, por la paciencia y todo. Vamos a ver, esperemos que les guste. Y bueno, ya es el último día de esta iniciativa que hicimos gratuita para empezar el año bien y contentos y de buenas. Y a mí me toca hablar sobre las estructuras de datos, ¿vale? Rápido nada más les comento que si tienen alguna duda, sugerencia, de hecho me llegaron dudas la vez pasada que me tocó, creo que Miguel y yo somos los que estamos repitiendo clase. A mí me llegaron dudas, se las contesté, ¿vale? Entonces este es mi correo, josedelujan@gmail.com, y en Twitter es @josedelujan. Alguien preguntaba que si habíamos regalado la playera. No, no la hemos regalado, es que he tenido problemas con internet, ¿vale? Pero sí se van a regalar. De hecho, para haberme aguantado otro día, les regalamos otra playera, ¿vale? Entonces vamos a estar regalando dos. Cuando se haga la rifa, se harán dos. Bueno, vamos al tema, que nos toca hablar sobre la estructura de datos. Y bueno, antes de empezar a trabajar algo de código, y yo siempre se los comentaré no solamente a los que nos acompañan en los cursos, sino también a los que están con nosotros durante las otras iniciativas que hagamos, es que primero hay que darle a la teoría y después le practicamos, ¿vale? Entonces, yo recomendaría siempre tener claro los conceptos, como el concepto de estructura de datos. Entonces, vamos a comenzar preguntando qué es una estructura de datos, ¿vale? O cuáles son las estructuras de datos que también podemos tener. Primero comencemos con qué es y vamos a pensar en algo normal que pensamos nosotros cuando estamos haciendo algo del día a día, ¿vale? Entonces, cuando estamos trabajando con cosas del día, nos vamos a dar cuenta nosotros que vamos a tener algunas necesidades. ¿Como qué necesidades? Como las necesidades de agrupar las cosas, ¿vale? Si se dan cuenta, cuando ustedes tienen acomodado su lugar de donde guardan la ropa, normalmente no tienes una playera y un pantalón y un calcetín. Bueno, a todos nos ha pasado que a lo mejor sí, pero no lo tenemos tanto a ese nivel. Ahora, lo que sucede es que tenemos que pensar en que en la programación tenemos grandes softwares y tenemos grandes proyectos y estos necesitan acomodar las estructuras o tener un orden. Entonces, ahí es donde entra este concepto de estructura de datos para comenzarnos a nosotros a facilitar. Una estructura de datos nos va a facilitar el acomodo de la información porque nos lo va a hacer más sencillo, lo va a hacer más rápido y también nos lo va a hacer, digamos, de una forma más flexible porque ya vamos a saber qué es lo que necesitamos. Entonces, piénsenlo así, piensen en la alacena, piensen en el closet, piensen en algún lugar donde acomoden cosas y ese es el principio. No es como tal el concepto, ese es el principio, acomodar los datos de cierta forma. Ahora, va a depender mucho de lo que necesitemos. A veces tenemos que usar datos muy grandes, a veces datos más pequeños y a veces datos combinados. Entonces, eso va a depender también del lenguaje de programación. Aquí es donde vamos a empezar a platicar un poco de JavaScript. La otra pregunta sería, ¿cuáles son los tipos de estructura de datos? La respuesta sería depende. Depende del lenguaje de programación que vayamos a usar. No vamos a encontrar a lo mejor los mismos que están en Pascal o en Java, como están en Python o JavaScript. Entonces, esto es muy importante. Hay que hacer énfasis. No porque aprendamos la estructura de datos en JavaScript significa que es la única que hay. Significa que puede haber más. De hecho, Java tiene unas suyas exclusivas que solamente en Java existen y si existen es por algo. También hay algunas que existen solamente para Objective-C, por ejemplo, y así vamos a tener algunas, ¿vale? Además también vamos a tener las estructuras de datos, digamos, las básicas o las genéricas, que la mayoría de los lenguajes de programación las tienen, a lo mejor no todos, pero sí la mayoría, como las listas, como las colas, como las pilas, ¿vale? Entonces, eso va a depender de los lenguajes de programación. Entonces es más importante entender el concepto de pila, de lista o de cola, porque al final para hacerlo en Java o en JavaScript va a ser lo mismo si en los dos existe la cola, porque el concepto es la cola, el tipo de estructura de datos la cola, ese es un concepto y no va a importar la sintaxis la pueden agarrar, googlear y no va a haber ningún problema, o también la pueden encontrar en un libro especializado de cada lenguaje de programación, ¿vale? Entonces es muy importante entender que las estructuras de datos nos sirven para acomodar información o acomodar variables o acomodar datos y en algunos casos acomodar hasta objetos,
y también nos va a servir a nosotros para hacerlo más sencillo. Y hay diferentes tipos de datos. Va a depender del lenguaje de programación, ¿vale? Entonces, no nos vayamos con la idea de que es lo mejor, el que estamos usando, o esta forma es la única. Va a haber varias formas de hacer siempre algo, ¿no? Aunque sea lo mismo, lo podemos hacer de diferentes formas, ¿vale? Entonces, digamos que esta sería la teoría del día de hoy. Espero que les haya quedado un poco claro. Y después de esto, de los tipos de estructura de datos, tenemos también el tipo, vamos a ponerle el tipo más conocido de las estructuras de datos. Lo vamos a encontrar en a lo mejor 99 o 98% de los lenguajes de programación y es el más usado en un principio porque también nos sirve, es bastante útil, ¿vale? Un concepto que se llaman los arrays en inglés o si lo queremos ver en español como los arreglos. Aquí quiero hacer énfasis en este concepto porque va a haber yo sí lo veo como un problema, ¿vale? Vamos a ponerlo como un problema. Hay un problema porque, de hecho más en la academia, ¿vale? En la academia donde hay investigaciones, donde también se hacen cosas para la industria, hay muchas formas. A veces hay gente que conoce a los arreglos o los arrays como vectores. Hay gente que conoce los vectores también y les pone arreglos bidimensionales o matrices. Hay muchos conceptos, ¿vale? Vamos a quedarnos, como es algo básico, este curso recuerden que es básico, iniciamos hace el jueves desde cero. Yo voy a manejar los conceptos, por decir los básicos. No les quiero complicar la vida a ni uno de ustedes, ni yo creo que ustedes se las quieran complicar, pero cuando ustedes encuentren, por ejemplo, matrices, primero hay que saber a qué se refiere la otra persona con matrices, ¿vale? Porque algunos a lo que le dicen matriz también le llaman vectores, también le llaman arrays, y al final es una línea ahí medio delgada. A veces es lo mismo, a veces en realidad como lo estás tratando es lo mismo. Por eso yo lo voy a manejar los conceptos básicos, los que deberíamos encontrar en estos libros o tutoriales o videotutoriales que son para gente que viene desde cero, ¿vale? Ya después los matemáticos lo ven como vectores. Y las personas de tal cosa lo van a ver como matrices. Va a depender, ¿vale? Entonces, yo me voy a ir con el concepto de código. Yo soy programador, al igual que ustedes. O bueno, estamos iniciando para ser programadores. Y en la programación, a este concepto me lo llamamos arrays, ¿vale? Y en español sería arreglos. Entonces, un array, ¿vale? Para que nos demos una idea. Si yo, por ejemplo, tuviera mi nombre es, como lo vimos en la presentación, José Dimas Luján Castillo. Eso ya lo vieron ustedes, me imagino, en este curso de iniciación. Eso se puede considerar una cadena, ¿vale? De caracteres. Recuerden que carácter no solamente son letras. Yo podría tener a lo mejor un nick que puede ser José Luján 86429. Esa sería una cadena también, aunque incluya números. Ahora, los espacios también cuentan, recuerden, en las cadenas de caracteres. Pero esto también, técnicamente, o sea, en realidad, esto también es un array de caracteres, ¿vale? Se le conoce array unidimensional porque solamente tiene una dimensión. ¿A qué diablos nos referimos con una dimensión? Estas imágenes que yo les voy a poner no son mías, ¿vale? Yo me las fusilo de internet, yo soy un asco como diseñador. Soy tristeza, se pueden poner a llorar por mí. Entonces, por eso esas imágenes yo me las tomé de internet, ¿vale? Entonces, esto, si se dan cuenta, es una línea muy parecida a los que, si les gustan los videojuegos Tetris, ¿vale? Estas clásicas barritas. Y si se dan cuenta, la barrita tiene cuántos espacios y contamos, ¿vale? Los voy a contar con ustedes para que nos quede claro. Tenemos 10 espacios, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo que pasa es que ustedes pueden decir, oye, ¿y por qué veo hasta el número 9? Bueno, es muy sencillo, porque el índice inicial o el número de partida de índice es el 0. Entonces tenemos del 0 al 9, ¿cuántos números son? Son 10 contando el 0, ¿vale? Entonces, esto, si yo metiera aquí adentro letras, por ejemplo, Miguel Ángel, o metiera Álvaro, o metiera Desarrollo Web, o metiera mi nombre, lo único que tengo que hacer es decir, bueno, ¿y qué está en la posición 4? ¿Y qué está en la posición 9? ¿Y qué está en la posición 0? En la posición 0 va a estar la primera letra. En la posición 1, la segunda letra. Y así va a estar esto. Esto es un array, ¿vale? Así de sencillo es esto. Entonces, ¿para qué nos sirve? Bueno, porque aquí viene una teoría que a lo mejor me salga un poquito de contexto, pero creo que vale la pena platicarlo. Es que es más difícil a veces tratar con cadenas que con arrays. Va a depender mucho el lenguaje de programación.
los que han usado C puro y son de la escuela vieja, se van a dar cuenta que lo más horrible que te pueden hacer en C, aparte de picarte un ojo y ponerte a programar, va a ser usar cadenas. Tratar cadenas en C es terrible, es muy complicado, ¿vale? No es imposible ni es difícil y a lo mejor uno de ustedes pues sí, bueno, a mí no me causa problemas, pero si yo agarro un salón universitario o personas que están iniciando y no tienen experiencia y les pongo varios ejercicios, en el que más van a sufrir va a ser en el trato de cadenas, ¿vale? Bueno, los arrays evitan esos grandes problemas que podemos tener en los tratos de cadenas. Entonces, los arrays no solamente nos sirven obviamente para eso, pero les doy un ejemplo porque es más fácil tratar una cadena cuando la consideramos un array al tratarla como una cadena. También nos sirve para acomodar las cosas. Yo, por ejemplo, lo que podría hacer es decirle a la cadena, oye cadena, tú en la posición 7 quiero que cambies la letra N por la letra S. Eso es muchísimo más fácil que tener que crear una variable para solamente arreglar ese índice, ¿vale? Entonces, es muy importante eso, que entiendan que es más fácil a veces tratar un array que tratar una cadena o cualquier cosa de otro tipo, ¿vale? Entonces, esto es un array unidimensional, se le conoce. ¿Por qué se le conoce como unidimensional? Porque tiene una dimensión. ¿Y a qué me refiero con una dimensión? A que tiene una fila. Pensemos en Excel, ¿vale? Vean la imagen que tenemos como array. Y si se dan cuenta, lo podemos transformar en un Excel. Que iniciaría, ¿vale? En la fila A, recuerden que Excel marca, Excel marca las letras como columnas y marca los números como las filas. Entonces, yo tendría solamente una fila. Hablo de una fila que está en forma horizontal y las columnas serían en forma vertical. Entonces, a eso se refiere con unidimensional, a que solamente tenemos una fila. Ahora, ¿qué sucede? Voy a cambiar a la siguiente imagen. Si yo tengo algo como esto ya se parece muchísimo más a un Excel porque ya tiene varias filas y también tenemos varias columnas. Si se dan cuenta, esto piénsenlo como, no sé a lo mejor cómo lo llamarían en España o en otras partes del mundo, pero hay un jueguito, no sé si lo conocen, si alguno de ustedes lo conoce, pónganme ahí en el chat, ¿cómo se llama? En las preguntas, que es donde tú dibujas unos barcos, ¿no? Y yo te digo a la otra persona, a ver, voy a disparar en la posición 4-3, ¿no? Y en la 4-3 tienes un barco, y te digo, no. ¿Le pegué algo? No. Entonces, automáticamente, sí, no sé, ¿cómo se llama? La flota, batalla naval. Batalla naval, anda, yo lo conozco Deben también. tener varios nombres por ahí. Vale, pues es esto mismo, son coordenadas tal cual, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, esto es muy sencillo. Yo tengo coordenadas y en esas coordenadas puedo guardar cosas. Ojo, los arrays normalmente tienen que ser de un tipo, ¿vale? Hay lenguajes de programación donde los arrays pueden ser de diferentes tipos, pero en la mayoría de los lenguajes de programación, ¿vale? Y normalmente por costumbre también, no por buena práctica, ¿vale? Porque no es siempre una buena práctica tenerlos del mismo tipo. A veces por necesidad se tiene que hacer, pero un ejemplo es que si yo solamente voy a guardar letras en el array, guardo letras, punto. Si yo voy a guardar números, guardo números. Si necesito guardar otra cosa, lo guardo en otro array, ¿vale? Pero normalmente se acostumbra guardar los mismos datos hablando del tipo, ¿vale? O sea, no tienen que ser todos los ceros o todos los unos, pero sí todos numéricos o todos números enteros. Eso sí se acostumbra bastante, ¿vale? Les digo, no es mala práctica no hacerlo, tampoco podríamos decir que es mala práctica, porque hay lenguajes que nos dan esa posibilidad, se permite hacer eso, ¿vale? Pero normalmente se trata de hacer eso, ¿para qué? Porque normalmente si yo agarro el código de otro programador y al momento de quererla tratar como un entero, yo no sé en específico si hay una cadena, si hay una letra o si hay un booleano o qué cosa hay. Entonces, se acostumbra siempre guardar el mismo tipo de datos, ¿vale? Eso es algo que no debemos olvidar. Y, por ejemplo, para acceder a una posición, yo lo que le digo, nombre del array, entre corchetes o entre paréntesis, depende del lenguaje de programación, yo le pongo 5,5. Significa que en el eje de las X o en el eje de las Y, aquí es muy relativo, ¿vale? Porque para ti la Y puede ser la fila y para mí la Y puede ser la columna. Pero normalmente se acostumbra a hacerlo de la siguiente forma. Primero va la fila y luego pones la columna, ¿vale? Va a depender también, les digo, de cada quien. Al final, uno puede llamar al índice de las X, lo puede llamar H, no pasa nada, y al otro lo puede llamar K, o al otro lo puede llamar fila y al otro columna. Se puede llamar como se les dé la gana. Pero hay que estar conscientes de que necesitamos dos valores, el valor de la fila y el valor de la columna, ¿vale? Eso sí es muy importante. Entonces, este array se le considera bidimensional. ¿Por qué bidimensional?
porque tiene dos dimensiones, la dimensión de las columnas y la dimensión de las filas, ¿vale? Eso sería. Ahora, nada más para comentarles, existen arrays tridimensionales, ¿vale? Sí existen. Y alguien va a decir, oye, ¿y dónde se usan? Bueno, es complicado. Se usan normalmente en áreas de investigación, en universidades donde está haciendo investigación. Por ejemplo, yo lo he visto que gente que conozco que lo aplica en biomedicina, por ejemplo, o gente que lo aplica en física, hacer cálculos físicos de algo, no sé, de algún efecto entre un vector y otro, pero sí se llegan a aplicar. No todos los lenguajes lo soportan, ¿vale? Va a depender del lenguaje de programación, pero digo, ahí están. Sirven, se utilizan también en los videojuegos, se usan bastante, pero ya, depende ahora sí que de cada quien. Nosotros vamos a dejarlo hasta aquí. De hecho, en la industria como tal, el 90% de nosotros, aquí está Miguel y tenemos otros desarrolladores, ustedes mismos lo pueden ver, es raro que utilicemos un array tridimensional, no se usan, es muy raro, ¿vale? Normalmente es bidimensional y unidimensional. De hecho, es más el bidimensional que cualquier otro, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto en JavaScript? Bueno, de una manera muy sencilla, ¿vale? Yo ya traigo aquí preparado el código, porque imagínense, llego tarde y aparte pues, traigo el código desde cero, la tengo bastante olvidada, ¿vale? Entonces, aquí vean lo que tenemos. Recuerden, esto solamente código HTML simple, no tiene nada de más. Y lo que tengo aquí de este lado va a ser el script de JavaScript con cierto código que ya le coloqué, lo voy a explicar paso a paso. ¿Y cómo declaramos un array? Bueno, vamos a declarar un array de una manera muy sencilla, que es, pongo la palabra bar. No sé si puedes ampliar un poquito la fuente. Vale, déjame colocarlo. Y déjame buscarlo. Más que nada porque ahora se ve perfectamente, pero cuando se vea en YouTube igual no todo el mundo lo puede ver bien. Déjame... Text. Voy a ver si lo puedo hacer. Control más, Shift más, menos. Function más, menos. Vamos a ver. Windows. No te preocupes, da igual, sí es lo mismo. La Y es la Y, sí, efectivamente, Quique. Sí, perdón, es que aquí en Latinoamérica le decimos más Y, X y Y, ¿verdad? Sí, igual, creo que en Argentina la X le dicen de otra forma, ¿no? El cubo de Rubik te dicen que es un clásico de los arreglos tridimensionales. Efectivamente, podría ser una aplicación interesante, pero vamos, yo raramente he tenido que utilizar arrays de 3 dimensiones. Generalmente se utilizan de 1. En algunos casos al final acabas usando de 2 y los de 3 pues es difícilmente. Claro que efectivamente cuando estás hablando de 3 dimensiones pues ahí no te preocupes, José, continúa con lo que estás haciendo, no te quiero quitar tiempo. Vale, no te preocupes, no, yo ya les quité mucho. No te preocupes, vale. Entonces, de todas maneras, el código se los voy a colgar, ¿vale? Y de hecho creo que Miguel lo publica cuando lo publicamos en desarrollo de web, si no me equivoco. De maneras, les digo, con confianza se los cuelgo ahí en un ladito en mi GitHub, ¿vale? Entonces, lo van a tener. Ahora, ¿qué tenemos? Es crear una variable. Yo la llamo arreglo. Aquí es bien importante hacer esto porque no se tiene que llamar arreglo ni array, ¿vale? De hecho, no se acostumbra usar las palabras reservadas en inglés como array, ¿vale? Como boolean, o sea, esas variables no se acostumbran así. Yo le puse arreglo por convención nada más, pero ustedes la pueden llamar bar pepito y no pasa nada, ¿vale? Entonces yo lo llamo arreglo y le digo que esto va a ser igual, pongo corchetes. Esto sí es bien importante, corchetes. ¿Por qué? Porque hay otros lenguajes de programación que al poner corchetes es una cosa, al poner paréntesis es otra cosa, al poner llaves es otra cosa. Entonces, en una puede significar un diccionario, en otro tipo de dato y en otro tipo de dato. Entonces, es muy importante. Los arrays, casi siempre en todos los lenguajes de programación, no en todos, pero en casi todos, se utilizan los corchetes, ¿vale? Entonces, eso apréndanselo como dato. Y abrimos corchetes, cerramos corchetes, y en medio pongo cada elemento. Estoy poniendo, si se dan cuenta, cadenas de texto. Pero para que estas cadenas de texto estén bien, ¿vale? Yo le tengo que poner las comillas dobles o también las comillas simples.
¿vale? Pero pónganle comillas. Si no le ponen comillas, esto es un error. Solamente no hay que poner comillas cuando el array es de números. Si el array fuera de números 4, 8, 9, yo le pongo 8,4,9, ¿vale? Y no pasa nada. Pero si yo utilizo texto, tengo que poner comillas dobles o simples y separar cada elemento por una coma, ¿vale? Entonces, esto es bien importante que lo tengan. Claro, yo ya creé un array que se llama arreglo y que tiene 3 elementos. Tiene manzana, tiene pera y tiene naranja, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede si yo le digo document.write y entre los paréntesis coloco arreglo, corchetes, 0, ¿vale? ¿Qué sucedería con eso? Bueno, si todo sale bien, ¿vale? Que bueno, ya sé que va a salir bien, ¿para qué se las hago de emoción? Sería un mago muy barato. Me va a imprimir la palabra manzana, ¿vale? ¿Por qué? Porque está en la posición 0. Entonces, el resultado que me debería arrojar es la palabra manzana. Ahora, los arrays, ¿vale? Como tal, lo podemos ver como un objeto, ¿vale? Esto, no sé, creo que ya un poquito lo platicaron con Miguel. Entonces, al ser un objeto, va a tener propiedades especiales, por decirlo, o funciones que nos van a permitir hacerle cosas a ese array, como por ejemplo yo al arreglo le puedo preguntar su tamaño. Yo no sé qué tiene adentro del arreglo, pero yo quiero saber su tamaño. Si yo le pongo .length, con esto estoy accediendo a el tamaño del array y me va a imprimir de qué tamaño es, si es de un elemento, si es de 2 elementos, si es de 7, 8, 20 o 100.000, ¿vale? Y luego también, por ejemplo, podemos ordenar el array. Por ejemplo, este array, si se dan cuenta, está digamos, en letras. Entonces, ¿cuál sería el acomodo para tener las letras de alguna forma, algo ordenadas? Bueno, lo podríamos hacer de forma alfabética. Bueno, los arrays como tal tienen una opción que se llama el .sort y el sort se encarga de hacer un acomodo alfabético. Es decir, estos 3 se van a mover dependiendo del orden alfabético. Si estaban ordenados, se va a quedar así. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el orden alfabético de estos 3 elementos? ¿Cuál iría primero, cuál iría segundo y cuál sería tercero? A lo mejor me dicen que así está bien, lo dejamos así. Pero ustedes díganme cuál sería el orden antes de que yo ejecute este código, ¿vale? Y después, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es crear un var orden en donde voy a vaciar, porque le estoy poniendo el igual, le estoy diciendo var orden va a tener lo que salga de arreglo.sort. O sea, yo le aplico el algoritmo sort, que es un algoritmo que van a encontrar ustedes en Google si lo escriben tantito, que hace un acomodo y lo voy a poner en orden. Después yo mando a imprimir orden y voy a ver en qué orden queda, ¿vale? Entonces voy a guardar. Manzana, naranja y pera, te comentan. Manzana, naranja y pera. Vamos a ver, aquí lo tengo, ¿vale? Le voy a dar doble clic a esto y mira, para empezar, obviamente recuerden que ahí no tengo los espacios BR y todo eso, no los quiera confundir más, entonces no traté de ponerle el menos HTML para combinar, pero primero me imprime manzana. Vamos a ver de dónde saca manzana, ¿vale? Quedamos que me imprime manzana y me imprime la posición 0 del array. Estamos de acuerdo que manzana es la posición 0. Recuerden que el índice empieza en 0, pera sería el 1 y naranja sería el 2. Entonces, estamos correctos, manzana es el 0. Después me imprime arreglo length. El length es el número 3 que están viendo aquí. ¿Por qué? ¿Cuántos elementos son? Manzana, pera y naranja. Son 3 elementos. Y finalmente me imprime el acomodo. Recuerden que estaba manzana, pera y naranja. Como dijeron ustedes, lo acomoda. Primero va la M, luego va la N y luego va la P. Entonces, aquí está el array acomodado, ¿vale? Entonces, digamos, esto sería lo básico de los arrays. Obviamente se les puede hacer muchísimas más cosas, pero lo importante es entender la estructura, ¿vale? De los arrays de esto y los acomodos. Aquí viene una parte un poquito más complicada de los arrays en JavaScript. Son complicados, ¿vale? A diferencia de otros lenguajes, los arrays a veces son más complicados en JavaScript que a comparación con Python y otros lenguajes, hay que decirlo. Porque como tal, un array bidimensional no existe. Se puede hacer un array bidimensional, ¿vale? Pero recuerden, aparte de que este es un curso básico, por ejemplo, nosotros en el curso que tenemos que inicia el jueves, ahí tocamos una clase completa puros arrays y vemos
cómo se puede hacer un array bidimensional, por ejemplo, en JavaScript, porque nos llevaría tiempo, sería una mentira decirles que en otros 2 minutos se lo podemos hacer, ¿vale? Para que quede claro tendremos que hacer algunos ejercicios, ¿vale? Entonces, hasta esa parte, los arrays lo dejamos ahí. Y después tenemos otros tipos de estructura de datos. Por ejemplo, yo hasta aquí acaba ya, bueno, en esta parte la presentación, ¿no? O la clase, ¿vale? Vamos a continuar con stacks o pilas. Stacks en inglés, pilas en español. Las pilas, ¿vale? Es un tipo de manejar o de almacenar datos. Déjenme, abro mi editor, en donde en la pila, ¿vale? Recuerden, tengo lo básico de HTML y solamente hay que poner atención en lo que está entre la llave, o bueno, perdón, la etiqueta script. Ahí es donde tenemos que poner atención. Si se dan cuenta, yo voy a crear una variable que la llamo pila, y repito, pila por convención, pero la pude haber llamado pila Pepito, no pasa nada. Y le digo que esto va a ser igual a corchetes y pongo punto y coma. Ahora, para guardar algo en una pila, yo tengo que utilizar el push. El push, si se da cuenta, le suena a colocar algo, ¿no? O sea, en inglés como tal. Entonces, yo le digo pila push 1, pila push 20, pila push 30. Listo. Así de sencillo. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que yo metí el 1, yo metí el 20 y yo metí el 30. ¿Vale? Ahora, déjenme compartir esta presentación. ¿Vale? La pila, la cola y todo bueno, estos dos estamos hablando ahora, tienen este mismo orden, ¿vale? Algo como un array unidimensional. Yo metí el primer elemento, se va a la posición 0, meto el siguiente elemento, se va a la posición 2, 1, y yo meto el siguiente elemento, se va a la posición 2. Pero ¿cuál es la característica de la pila? Voy a preguntarles algo. Voy a irme al código y les voy a preguntar, ¿qué sucedería si yo pongo pila pop? Pop, véanlo como desapilar, ¿vale? Push, vamos a colocar algo adentro de la pila, y en pop voy a utilizar el término desapilar. ¿Qué sucede si yo voy metiendo, hagan de cuenta ustedes, piensen en la alacena, ¿vale? Y yo en la alacena meto una lata, luego meto una segunda lata y yo meto una tercera. ¿Qué sucede si yo te digo desapila? ¿Cuál elemento estaría sacando yo? ¿El 1, el 20 o el 30? Les pregunto yo. Vamos a ver cómo andan en sus clases. De momento te dice que muestra el 30, 30, 30, 30. Todo el mundo dice que es el 30. El 30. Vamos a ver, vamos a ejecutarlo. Recuerden que ya está hecho, entonces Te solamente ¿qué significa push? Push es empujar, ¿vale? O colocar, poner, ¿vale? Velo así. Y ya tenemos el 30, como muchos decían de ustedes. ¿Qué sucedió? En la pila, ¿vale? La regla es el último que entra es el primero que sale, ¿vale? Esa sería tal cual la regla. Entonces, piénsenlo en una fila para formarse a un banco, ¿vale? Ojalá fuera así, ¿no? El último que se formó es el primero que sale, pero no es así. Eso sería lo contrario. Entonces, si ustedes hacen una fila en un banco, si yo les digo salgan y tenemos que salir en ese orden, ¿quién va a salir? El último que llegó. Ah, no, salir del banco, vale. Sí. Así como está, sin pasar digo, obviamente sin pasar a hacer depósitos ni nada. Si estamos en la fila, salimos, si decimos hay que guardar el orden y pasó un incendio, lo que ustedes quieran, hay que salir en orden, todos en fila. ¿Quién sale? Pues el último que entró. Eso es una pila. Ahora, lo contrario a eso, ¿vale? Tenemos una pila. ¿Y qué otro dato les había comentado? A ver, si se acuerdan. Pónganme por ahí si se acuerdan. La cola, no. La cola. Bueno, sí, cola, la cola, ¿no? La cola, que en inglés la traducción es, bueno, se escribe quel, que sería Q-U-E. Mira, Oscar te da un buen ejemplo de pila. Dice, tienes los platos en la pila de fregar y los tienes en un montón. El primero que friegas es el que está arriba del todo. Exactamente. Es que vean que es tan natural eso, nada más que no lo pensamos como programación, pero cuando empezamos a programarlo, la verdad es que sí se nos complica un poco. Bueno, sucede lo contrario con la cola. Si hacemos la cola y yo meto un dato, el último en salir, ¿cuál creen que sea? Vamos a ver, aquí tenemos el ejemplo, un código, que también está muy sencillo. Cola, ¿vale? De hecho, aquí está, ¿vale? Para sacar en la cola, si se dan cuenta, igual, lo creo con var, le pongo nombre de cola, ya habíamos dicho que no importa el nombre,
le pongo vacío. Para meter datos en la cola, le pongo push, push, push. También estoy metiendo el 1, el 20 y el 30 en el mismo orden. Vean que el mismo orden es el de la pila. Y cuando yo quiero sacar algo de la cola, utilizo la palabra shift. Con el shift se saca aquí en la cola y con la pila quedamos que se sacaba con pop. Esa sería la diferencia como tal. Entonces, yo al tener la cola y ponerle shift y guardar esto, ¿vale? Lo vamos a ejecutar. Vamos a darle doble clic y me muestra el 1. Si se dan cuenta, en la pila salía el 30, es decir, el último, y en la cola sale el primero. Entonces, en realidad, cuando nosotros estamos haciendo una fila en un supermercado, en algo para pagar, estamos haciendo cola. Aquí en Latinoamérica así se le conoce también mucho, hay que hacer cola, o sea, hay que formarse, porque el primero que entra va a ser el primero que sale. Entonces, así es como formamos. Y cuando estamos haciendo lo contrario, que el último que entró va a ser el primero que salió, estamos utilizando una estructura de datos que se conoce como pila, ¿vale? Eso sería la diferencia como tal. ¿Cómo nos damos cuenta que la estamos utilizando una o la otra? Pues es muy fácil. ¿Cómo estás sacando el dato? ¿Con push o con shift? Con shift estás utilizando una cola y con pop estás sacando una fila, ¿vale? Una pila, perdón, ¿vale? Entonces, esa sería la diferencia. ¿Cuándo usas uno o el otro? Depende de tu algoritmo. Eso no lo podemos decir ni yo ni Miguel, pero sí te podemos decir la regla. Recuerden, cuando quiero que salga el último, utilizo qué, y cuando quiero que salga el primero, utilizo qué. Eso es lo importante, ¿vale? Eso es lo que tendrían que aprender. Por eso comentamos que la teoría es lo más primordial cuando estamos iniciando. Y ahora tenemos otro tipo de datos que se conocen las listas. Las listas es muy parecido a las listas que usamos en la vida real. ¿Cuándo usamos listas? Cuando vamos al supermercado, cuando queremos hacer qué nos falta, por ejemplo, qué nos falta para tener una calificación, cuando los alumnos van a entrar a un salón y hay que tomar asistencia. O sea, las listas se utilizan en muchísimas cosas. Bueno, también podemos utilizar listas en JavaScript y también en otros lenguajes de programación, ¿vale? Entonces, pero estamos centrados ahorita en JavaScript. ¿Cómo le haríamos? Creamos un var, colocamos una lista y si se dan cuenta, yo estoy aquí utilizando, de hecho, esto más como objetos. Aquí no me quiero meter mucho en el concepto de objetos por si alguno no estuvo en la clase o el concepto no lo falla bien, pero eso tiene que ver un poquito más con objetos, ¿vale? Ya con calma, con tiempo, si quieren pueden leer de las listas Sí, como yo tal en JavaScript. tampoco le expliqué mucho lo que estás haciendo ahí, pero estás creando un literal, lo que se llama un literal de objeto, es Ujú, creando un objeto a partir de los valores de los datos que quieres meterle dentro. Pero es una exacto. cosa que tampoco, ya lo vi al final del todo y no quise más que Sí, mencionarlo no, para que se no, supiese que existía. sí, es complicado. De hecho, estas cosas, por ejemplo, como decíamos, no es por, de verdad, se los prometo, no es por vender el curso, ni por que todos se apunten. Al final, cada quien, todos al final va a decidir si se apuntan o no. Pero estas cosillas, por ejemplo, surgen en el curso, por ejemplo, y las tenemos que explicar porque es algo que se usa de día a día, ¿vale? Entonces, estas cosas las tenemos que explicar. No nos metemos al detalle porque es un tema largo, es un tema, como dice Miguel, hay que explicar que es una literal, hay que explicar lo de la parte esta de los objetos y requiere un ejercicio 2, 3, 4, ¿vale? Entonces es más complicado que eso, pero si se dan cuenta, algo que sí es muy natural es que si nos damos cuenta, es que aquí tenemos algo, yo voy a llamar algo, ¿vale? Pero llámenlo si quieren un objeto, en donde tenemos un nombre, un apellido y una edad. Después tenemos otro algo que tiene otro nombre, otro apellido y otra edad, y después tenemos otro algo que tiene un nombre, un apellido y otra edad. Aquí viene algo importante, se dan cuenta que tengo una cadena y un entero. Otra vez una cadena y otro entero. Una cadena y otro entero. Estamos combinando tanto números como cadenas. Entonces, se puede, ¿vale? Ya le estoy dando pistas. Miren, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Puedo tener, guardar cosas juntas y ser de diferentes tipos. Lo importante es que le estamos colocando un nombre. Aquí el nombre da la casualidad que también se llama nombre, pero pudo haber sido el que ustedes quieran. Aquí el nombre es apellido y aquí el nombre es edad. Entonces yo le digo document.write lista posición 0 punto edad. ¿Ustedes cuál creen que es la edad que me va a imprimir? Les pregunto. Pónganme cuál es la edad y van a ver que es muy sencillo de pensar. Les estoy diciendo que lista en la posición 0 punto edad. ¿Qué me ponen, chicos? A ver, pónganme.
¿Cuál creen ustedes que va a imprimir? Vamos a ver. ¿Vale? Vamos a ver Estaba si es cierto silenciado, lo. pero te estaba diciendo que la mayor parte dice 27 y algún 34 tenemos también. Sí, sí, va un 34. Vamos a ver, lo voy a ejecutar, ¿vale? Y me imprime un 27. Es decir, el primero, ¿no? Y que teníamos, porque recuerden, es la posición 0, este sería la posición 0, José Luján sería la posición 0, Juan López sería la posición 1, Ana Gutiérrez sería la posición 2 y así vamos a ir contando o tal el índice, ¿vale? Entonces, del 0, que sería este primero, imprime la edad y me está imprimiendo el 27 como muchos acertaron, ¿vale? Así es la forma de manejar las listas, ¿vale? Es en realidad muy sencillo, ¿vale? También esa parte, aunque normalmente, hasta se los comento, hay librerías en JavaScript que te permiten hacer manejar listas o manejar. La realidad es que manejar las listas normalmente tienen que venir de algún lado, ¿vale? Casi no declaro yo mis propias listas para utilizarlas. Es raro. Normalmente las listas vienen, por ejemplo, de alguna API, de alguna herramienta de Twitter, de Facebook, de algunas coordenadas. Por ejemplo, una API que me diga el clima de las regiones del mundo, ¿no? Una API que me diga el tipo de cambio que hay en diferentes partes del mundo. Esos se guardan los datos, se reciben. Aquí ya involucra otra tecnología que es el JSON o el JSON, como lo conocen también en España, y este se tiene que tratar de alguna forma. Y para eso existen ya librerías que nos evitan hacerlo manualmente, ¿vale? Pero eso ya es otro paso más adelante que tendrían que dar, o sea, es poco a poco. Hay que ir practicando. Yo les recomendaría como ejercicio para finalizar ya el día de hoy, bueno, por lo menos mi parte, es hagan un ejercicio con listas, uno con colas, una con pilas, otra con arreglos, ¿vale? Y vean y váyanlo complicando tanto como ustedes lo necesiten. Si ahorita solamente tiene 3 tipos de datos, si quieren 4, métanle 4. Y si quieren meter otro tipo de datos, un booleano, metan un booleano a ver qué pasa. Si no lo practican, no lo van a aprender, ¿vale? El que lee libros de programación no es un buen programador, ¿vale? O sea, es alguien que a lo mejor sabe, pero hay que practicarlo. Si no, no van a pasar de ahí. Y bueno, no sé, Miguel, si tú ves alguna duda, comentario, Sí, muy bien, José. Tenemos algún algunas por aburrido. aquí. Disculpar. Vamos a ver, ¿existe en JavaScript otra manera de definir arreglos o arrays? Mira, tú puedes hacer es que hay una forma, que es la que no que me quería meter, pero yo puedo tener adentro de un array otros elementos, ¿vale? O sea, como tal decíamos un objeto. O tener un array de arrays, por ejemplo. Hay formas de hacerlo, pero normalmente eso no se hace mucho en JavaScript, por decirlo, ¿vale? No tiene mucho sentido, porque recuerda algo, JavaScript se ejecuta en el navegador, y si tú haces un array gigante, ¿de dónde estás sacando la memoria JavaScript? La estás sacando de tu navegador, y los navegadores al final, si tú haces más lento el navegador o tú haces más lenta tu aplicación que está escrita a lo mejor en JavaScript, lo que va a pasar es que el usuario no lo va a querer hacer, ¿vale? Entonces, no hay que hacer complejo el array, al contrario, hay que hacerlo simple. Entre menos datos tú tengas que estar almacenando en tu navegador, perdón, va a ser más fácil. Entonces, no te vayas mucho por esa parte. Hay muchas librerías que te hacen ese trabajo de los arrays, que Ujú. lo hacen por ti, No, pero ¿vale? más bien a lo que me iba yo la pregunta es, A tú ver. has definido los arrays de manera literal a través de los corchetes, pero también existe la función array, ¿no? Que también te sirve para generar Ah, sí, arrays. claro. Pero, El... ¿Sí? no, No, lo que quería comentar es eso, que existe esa otra manera. La función array te permite también generar un array. Al final el resultado es lo mismo. Tú generas una variable y la sintaxis es muy parecida. Lo que pasa es que la función de los corchetes es una manera bastante más resumida que acorta el número de caracteres que usas en las líneas de código y por tanto pues también es más óptima. ujú. Sí, sí, sí. Vale. Muy bien. Em, ¿Qué otra cosilla por allá? Una preguntilla. la variable orden, cuando tú sacaste Ujú. el array, cuando ordenaste el array ordenado,
te preguntan si sería una cadena o qué sería. No, sería un array, ¿vale? Un array que estás acomodando, si no me equivoco. Sí, es un array. Que te arroja un array, sí, es un array. Lo que pasa es que ¿Vale? JavaScript es muy majete, muy listo, muy simpático, y cuando tú intentas imprimir un array dentro de un document.braille, lo intentas imprimir a la página, como el array es una estructura de datos, una serie de casillas, lo que te hace es, te lo muestra ya como si fuese una cadena, pero orden, lo que es la variable orden definida en la línea 16, Sí, 6 aquí. esa línea arreglo.sort te devuelve otro array, que es el mismo array sobre el cual invocamos el método sort, simplemente que el orden de sus elementos puede haber cambiado para que los mismos estén en orden. En este caso, como son cadenas, utiliza orden alfabético. Si fuesen números, utilizaría el orden de los números, lógicamente. Exactamente. Digo, eso me faltó también. Sí. Lo va a Te ordenar, estaba ¿vale? preguntando también Era si si array en JavaScript es un tipo de datos especial. Eh, velo como estructura de datos, ¿vale? Esa sería la palabra correcta. Yo lo prefiero ver así porque nos ahorra muchísimas cosas mentales. Yo no sé, Miguel, si a lo mejor tienes una diferente opinión. Sí, hay que mirarlo como una estructura de datos, eso no cabe duda. Ahora, yo no sé si existe, o sea, si como tipo array o es un objeto, ahí tengo la duda, ¿eh? Es un Eh, objeto, lo puedes manejar como un tipo, ¿vale? Pero está mal, o sea, no es bueno, es malo. De hecho, eso es lo que a lo mejor alguno de ustedes preguntaba. Es que hay dos formas. Hay quienes han visto que pones array y pones entre paréntesis lo que viene, lo que sigue. Y hay que cuando tú manejas el array y aparte tienes los corchetes. La forma correcta de iniciar un array, se los comento de una vez para que lo puedan tener, sería los corchetes vacíos, como estoy haciéndolo aquí en la cola. De hecho, si ustedes revisan la documentación, no sé, tipo Mozilla, o sea, documentación oficial, no la que dice, no sé, javascript.com o algo así, no, la documentación de Mozilla, que sería lo más apegado a lo que se utiliza en realidad. Esta es cuando tú te ponen a declarar un array, te dicen, esta sería la buena forma de declarar un array, y la otra, que es la de paréntesis, se vale, pero no se considera bien por muchísimas cosas que hay que hablar de memoria, de rendimiento, de acceso, de todo eso, que digo, no se nos iría otra hora de clase, ¿vale? Pero lo que tendríamos que hacer es hacerlo así, declarar un array vacío la primera vez y después, si lo van a ir llenando, no a lo mejor al principio del programa, le van a ir colocando elementos, se los van añadiendo, pero sí hay que colocarlo la primera vez vacío y después irlo manejando así con los corchetes, ¿vale? Eso no, creo no equivocarme en esa parte. Otra pregunta que veo interesante va a ser la última de este tema de estructuras de datos para darle paso a Eduard, que ya estamos un poco por encima ya en su horario, quiero decir. Si en JavaScript existen arrays asociativos, y lo aclaro para quien no lo sepa, los arrays asociativos son los que en vez de índices numéricos utiliza índices de tipo cadena de caracteres. Ok. ¿Cómo a qué te suena esto? ¿Quién preguntó? No lo sé ahora quién era el que lo Bueno, pregunta, pero el chico que nos preguntó, si te das cuenta, estos arrays asociativos, velo así. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Tú lo conoces como array asociativo, ¿vale? En Python, eso se le conocen como diccionarios, otra estructura de datos. En JavaScript, vean lo que estamos haciendo. Estamos creando una lista, se le conoce como lista. Si tú revisas la documentación en inglés, vas a aparecer list. Te va a aparecer, si quieres hacer algo así de este tipo, utiliza una list y la puedes crear de esta forma. Entonces, no es tanto como un array asociativo, ¿vale? Ese sería a lo mejor el lenguaje de programación en el que lo usaste, así te lo nombraron, ¿vale? Pero si tú quieres, por ejemplo, tener datos guardados y que esté asociado a un nombre, fíjate que aquí en la lista no hay ningún problema, lo puedes hacer, ¿vale? Como tal no lo puedes llamar a lo mejor array asociativo, pero cumple lo que tú me decías, está exacto. asociado una parte del nombre, y en Python no se llaman así, aunque hace lo mismo, pero se llaman diccionarios, ¿vale? Muy bien, pues era Gustavo quien te preguntaba eso. Vale, Dice vale. que viene de PHP y que por eso los conocía. En PHP Sí, sí, existe, sí. pero en JavaScript no existe la posibilidad de hacer índices que no sean numéricos en arrays, entonces no nos queda otra que utilizar objetos
para generar lo que sería conocido en PHP por la estructura de arrays asociativos o listas, como les ha llamado hoy José Luján. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues entonces vamos a cerrar por aquí, si te parece, José, Ujú. Sí, y, y vamos a darle paso a Eduard. Mientras que se vale. prepara todo para Eduard, no sé si quieres que hagamos el tema de la camiseta. Si lo... Sí, 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 vamos a colocarlo. No sé si tú lo puedes hacer, Miguel, porque yo tengo jodido el internet, estoy en la Mac que casi no uso y no sé ni dónde tengo nada. No sé si tú Bueno, lo pues puedes hacer. serás... eh, Regalamos dos. ¿cómo lo podemos hacer? Tú tenías un tweet y Ah, lo había que sí, lanzar el sorteo. sí, mira, a ver, vamos a buscarlo. Si se Bueno, es que acuerdan, necesito el chicos, hashtag. ¿Qué hashtag sí, utilizaste? era... A ver, espera, aquí lo tengo a la mano. Quiero ganar mi playera. Aquí está. HTML5 de Webcom. ¿Dónde te lo paso? Espera, voy a hacerme presentador. Te lo, vale. Te lo paso de todas maneras en Twitter. Bueno, ¿qué te parece si para no comernos mucho tiempo lo dejamos para el final de la clase? Le voy dando mejor la señal a Dale, Eduardo y voy tú dalo. preparando el Sí, sorteo, ¿vale? sí, Y y así das cualquier los. persona también puede participar todavía.